Sí, fue muy bueno oír esa alabanza. Hay algo así que se desata adentro cuando uno escucha la alabanza esa. Y es un poco difícil para mí el tema porque intenté profundizar en algo un poquito más y necesito la ayuda del Señor para que tanto a mí como a ustedes el Señor nos ministre a todos hoy juntos. Estábamos hablando la semana pasada acerca del Padre Nuestro, de la oración del Padre Nuestro, porque los discípulos le habían preguntado al Señor cómo orar y enséñanos a orar, y ellos, no me da tiempo a decir todo lo que hablamos anteriormente, pero sí el Señor todo el tiempo le da un consejo. Lo primero, que desde que empiecen a orar se dirijan al Padre, que las oraciones Él, todas las que hacía, las hacía generalmente al Padre, generalmente no, las hacía especialmente al Padre. Cada vez que hablaba su boca, y las oraciones de Jesús están escritas en la palabra, lo primero que decía era Padre. Por ejemplo, cuando fue a resucitar a Lázaro, Él sabía que iba a ser una lección inolvidable para los que estaban allí presentes, y como Él estaba dando a conocer todo el tiempo, su mensaje era quién era Él, porque Él vino a dar a conocer al Padre, como decía el hermano, lo vino a dar a conocer su nombre, y nos quedamos la semana pasada viendo un poquito sobre el nombre. Como Él vino a dar a conocer al Padre, Él sabía que los que estaban allí lo iban a estar mirando a Él obrar y actuar, y Él quería no que ellos pudieran tener al Padre de una manera tangible, presente delante de ellos. Por eso es que Juan, cuando habla en una de sus cartas, dice, lo tocante al verbo de vida, lo que vieron y palparon nuestras manos. Está hablando del verbo, pero lo que le quiero hacer énfasis es que estaba de una manera palpable ahí. Estaba el verbo de una manera palpable, estaba el nombre de Dios de una manera palpable, estaba la persona del Padre de una manera palpable. En la persona de Jesús se reúnen todos los atributos de Dios, y es el alfa y el omega, el principio y el fin, y dice que todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas fueron creadas y en Él subsisten. Y yo no puedo repetir muchas cosas más allá porque entonces no nos daría tiempo para lo que yo intento continuarles diciendo hoy acerca de la oración del Padre Nuestro, que fue la oración, vamos a decimos modelo, que el Jesús dejó a sus discípulos y en consecuencia a nosotros por extensión, porque en esa oración, que es una oración perfecta, Él se abarca montones de principios y todas están relacionadas con el Padre, pero están relacionadas con el Hijo. Porque desde que dice, por ejemplo, ahí teníamos en Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, estás en todo lugar, en los lugares celestiales, cielos, lugares celestiales. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese Padre, desde que empieza a hablar, Padre nuestro que estás hablando en los cielos, y yo les decía que ya allí se está hablando del Padre como Dios, Elohim, pero se está hablando del Hijo, porque el Hijo entra dentro de esa pluralidad que en hebreo se llama Elohim, o sea, Dios. No es como Dios para nosotros en español, que decimos Dios y no nos dice nada. Ese Dios es una pluralidad en hebreo, Elohim. Y por eso dice, cuando creó el Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo, hagamos al hombre. También lo usa en plural. Hay una pluralidad en la persona de Él. Pero cuando Jesús dice, Padre nuestro, que estás en los cielos,
cuando miramos retrospectivamente la profecía en Isaías 9:6, hablando acerca de la venida de Jesús, dice, se le llama allí Padre, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que el Padre, en esa oración, Jesús está puntualizando al Padre, pero también está hablando acerca de sí mismo, porque Él dijo en Juan 14, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dejé la palabra santificada la semana pasada y hoy la quiero explicar un poquito. Santificado sea tu nombre. Y cuando dice tu nombre, habíamos visto también que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento el nombre de Dios, Yahweh, o Jehová, como también se le traduce, pero se está haciendo alusión también a una persona. Es como que el nombre de Dios no es solo algo que suena en el oído, sino que se materializó, tomó cuerpo y se presentó y dijo, he aquí, yo soy el nombre de Dios. Porque a nosotros no nos dice mucho eso en el mundo occidental, pero a los judíos sí, porque los judíos conocían la Escritura. Y cuando Él vino a revelar al Padre como nombre, vino de una manera tangible, dice la Escritura, les he dado a conocer tu nombre, allí en Juan 17. Dice en el versículo 6, les he dado a conocer tu nombre. Y después dice, se los daré a conocer aún. ¿Cuál era el nombre? Vimos un poquitico nada más así por arriba de Juan 17. El nombre de Dios era Jesús mismo. Y era Jesús diciéndoles, yo soy el nombre. Yo soy Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, aquí presente en carne y hueso delante de ustedes. Soy el nombre de Dios, soy la palabra de Dios que se hizo carne, que se materializó, que vino en forma de carne, en forma humana. La palabra, cuando yo la hablo, tu palabra, mi palabra, se oye solamente, y el que es sordo decía, no lo puede ni oír. Pero la palabra de Dios, con la que creó los cielos y la tierra, vino, y cuando era el tiempo, se manifestó de manera visible. Así que manifestándose Jesús, se estaba manifestando la gloria de Dios, porque se estaba manifestando su palabra de una manera visible, y se estaba manifestando también su nombre. Y quería profundizar un poquito más allí. Pero antes, allí en el versículo dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Cuando Jesús dice en toda la Escritura que Jesús no pecó, y lo especifica más la carta a los Hebreos, que él no pecó, y por eso es que vino a ser sumo sacerdote, su nombre fue santificado. Claro, pruebo a tratar de darle algo más profundo, y siempre hace falta que el Señor nos abra el entendimiento para poder ver cosas que nosotros con los sentidos normales, con los sentidos carnales, los ojos, los oídos, no lo podemos palpar, no lo podemos percibir, pero sí con el Espíritu. Por lo tanto, necesitamos ayuda desde el Espíritu. Dice, santificado sea tu nombre. Si nosotros vemos allí en la carta de Timoteo, 1 Timoteo 3:16, que es un versículo que he citado mucho, 1 Timoteo 3:16, dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne
Elohim fue manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa que fue justificado en el Espíritu? Significa una persona justificada en el Espíritu es que nunca pecó y se vino de una manera que todos pudieron ver. Cuando el soldado en la cruz, al pie de la cruz, miró y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, es porque él estaba viendo algo diferente en ese hombre. Y él seguramente fue testigo de lo que ocurrió con Jesús antes incluso de llegar a desfallecer totalmente, a entregar su espíritu. Y qué decirles, él fue justificado desde que nació hasta que murió, no cometió ningún pecado, fue justificado en su espíritu. Fue declarado justo en su espíritu porque mantuvo todo el tiempo la dependencia del Padre y nunca pecó. Entonces, si nosotros vamos a ver ese versículo, santificado sea tu nombre, yo generalmente cito ese ejemplo, que es que no pecó, pero es mucho más allá de eso. Es que de una manera visible y palpable se está dando a conocer al Padre. Ahora, ustedes, yo creo que con lo que les he hablado hasta ahora, hasta esta parte nada más que les he hablado del Padre Nuestro, no nos quede duda de algo, porque he hecho mucho énfasis en la persona del Padre desde el primer día que empecé a tomar la oración del Padre Nuestro, para que nosotros nos enfoquemos y enfoquemos los ojos al hecho de que a lo mismo que Jesús nos quiso que prestáramos atención, que es que en nuestras oraciones nos centremos en Dios y no mayormente en nosotros, ni en nuestra necesidad, ni en nuestra capacidad, sino que nos centremos en Dios. Y de allí, de que es en Dios que se originan todas las cosas, se proviene todo lo demás, hasta incluso en la manera de nosotros orar. Por eso fue que dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán por añadidura, porque es enfocándome primero en la persona de Dios donde el Señor quiere que nos enfoquemos. Ahora, independientemente de eso, todo el Padre Nuestro desde el principio hasta el fin habla de una persona, del Padre. Pero desde el principio hasta el fin habla del Hijo, porque son una misma persona. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo les estaba en Juan 17, la semana pasada les llegué a hablar un poquito acerca del nombre. Le había hablado un poquito acerca del nombre, pero cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, antes de yo meterme un poquito en Juan 17, cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento un salmo profético, porque hay varios salmos proféticos mesiánicos acerca de Jesús, uno de ellos es el Salmo 22, versículo 22, donde Jesús se está hablando acerca de Jesús, del Mesías, que él anunciaría el nombre a su pueblo, el nombre de Dios. Y se cita también el Nuevo Testamento, yo les voy a dar la cita. Desde el Antiguo Testamento, Jesús tenía la misión de venir a anunciar el nombre a sus hermanos. Y conste que los hermanos eran, por supuesto, eran judíos. Después, por extensión, llegó a nosotros el nombre. Pero allí lo que estaba presente en aquel momento era el pueblo de Israel, era la nación de Israel. Y a donde Jesús vino fue a Israel, no fue a ningún otro país. Y donde Él vino, ningún otro continente, donde Él vino a predicar la palabra fue ahí. Si nosotros miramos un texto que está en Hebreos 2,
versículos 12 y 13, nos corrobora este asunto. Dice, porque el que santifica, voy a leer un poquito desde el versículo 11, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Por qué quiero llevarles a este punto? Porque yo no en balde les estoy hablando todo el tiempo del Padre y del Hijo, porque es que juntos podamos llegar a la idea de que si hay un Padre y hay un Hijo y hay hijos que este Hijo le dio al Padre, porque es a través de su muerte que surgieron esos otros hijos, que somos nosotros, y si esos hijos fuimos llamados a hacer, olvídense un ratico del comportamiento. Siempre estamos centrados en lo que hacemos o no hacemos. Y cuando estamos centrados en lo que hacemos o no hacemos, descentramos a Dios. Cuando estamos centrados en lo que tú haces y en lo que yo hago, en lo que tú no haces y en lo que no hacemos, y hay que hacer y no hay que hacer, descentramos a Dios. Porque el plan de salvación no salió de nosotros. El plan de salvación se originó en Dios, en la mente de Dios, pero no solo nos creó para salvarnos. Desde antes de la fundación del mundo, por su corazón paternal que tiene Dios, quiso traer muchos hijos que le fueran a Él para Jesús, que fueran lo que Jesús es para Él. Y por ese motivo, olvídate un poquito de los mandamientos, porque si te centras en los mandamientos, tampoco vas a entender lo que muchas porciones de la Escritura a veces manipulamos, muchas porciones que son allí importantes. A la hora de orar, a la hora de mi relación con Dios, en todas las circunstancias buenas y malas, yo debo recordar, y ustedes también, que Él es nuestro Padre, y en Jesús. Y por medio de Jesús, nosotros somos hermanos. Si hay alguien que no está en Jesús, lo siento, no es ni hijo, ni es hermano. Porque es solamente a través del Padre, no es a través de las obras, a través del Hijo, a través del Hijo. Es a través del Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene la vida de Dios dentro, que es una vida eterna. Eso es lo que es la vida eterna. Entonces, ¿por qué yo me centro aquí? Porque miren lo que dice en la carta a los Hebreos. Dice que Jesús había anunciado y lo cumplió, que venía a anunciar el nombre. ¿Cuándo lo anunció? Cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la vida, nadie viene al Padre. Miren Juan para que ustedes vean. Por eso el Evangelio de Juan, lo vuelvo a decir, no tiene que ver mucho con los evangelios sinópticos, porque el mensaje que Él estuvo dando todo el tiempo en el Evangelio de Juan fue yo, mírenme a mí, el que quiere venir al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Y es yo, todo el tiempo lo que habló Jesús en Juan. ¿Por qué es importante ver eso? Porque si no ves eso, si no vemos eso, no podemos, ni vemos, ni creemos tampoco. Porque esa es la esencia del Evangelio. No vemos, no podemos ver, creer de verdad, creernos que somos hijos de Dios, que somos hermanos de Jesucristo, que la gloria que de Él el Padre nos la ha dado. Y si yo no puedo ver que tengo la gloria que el Padre me dio, y si tú no puedes ver que tienes la gloria que el Padre te dio por medio de Jesucristo,
nuestras oraciones nunca serán oraciones que sean en una relación de confianza. Porque, ay, espérate, pero vengo otra vez delante de Dios, pero con tantas cosas que hay en contra mía, ¿cómo es que Dios me puede oír? Pero la Escritura dice que el acta de decretos que había contra nosotros fue cancelada. Ahora, cuando miramos estos versículos que dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, y todo el pasaje, yo lo siento mucho, un versículo aislado no es bueno para tomar una sola enseñanza, pero lamentablemente yo no puedo leer todo el capítulo, pero sí les insto a que ustedes lean el capítulo 2, pero si quieren lean el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 de Hebreos. Pero si van a leer el capítulo 17 de Juan para entenderlo, tienen que leerlo con esa óptica, el 16, tienen que leer el 15, tienen que leer el 14, tienen que leer el 13 y por ahí para allá, porque hay un solo hilo de pensamiento. Somos nosotros, las sociedades bíblicas, quienes han dividido la Escritura en capítulos y versículos, y eso estorba, se lo voy a demostrar. Aquí en Hebreos 2 hay un versículo que es el que siempre se usa para decir, uy, por favor, ten mucho cuidado, porque si no, Dios te va a desechar. Entonces entra en una dicotomía en tu mente. Bueno, pero oí ayer que me dijeron que soy hijo, y si hijo también heredero, y que la salvación es solamente por Jesús, y por supuesto, cuando yo recibo de verdad a Jesús, yo quiero vivir para el Padre. Bueno, yo no estoy enseñando lo que quizás otra gente quisiera decir que yo estoy enseñando, que cree en Jesús y después haz lo que tú quieras y vive como tú quieres. Es que cuando uno cree en Jesús, uno no es feliz si uno vive de otra manera. Si uno cree que Él es quien es y lo ha recibido. Porque la misma Biblia dice que Dios dentro no te deja tranquilo, no te deja tranquila, no nos deja tranquilo. Cuando nosotros no estamos andando en el Espíritu, pues no somos felices. Y cuando nosotros, por eso dijo Jesús, bienaventurados sois, sabiendo estas cosas, bienaventurados sois cuando las hacéis. Porque somos desventurados cuando no podemos hacerla. Pero, mira esto. Cuando uno va leyendo, primero tienes que leer el capítulo 1 de Hebreos para que lo disfrutes, pero cuando llegas al capítulo 2, ahí todo el tiempo, en el capítulo 1 de Hebreos, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y en el capítulo 2 de Hebreos, ¿de quién está hablando? De Jesús. Miren lo que dice, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con todos, con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque si alguien quiere echar a tierra este mensaje desde ahora mismo, me lo podría decir. Bueno, sí, pero ahí dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la salvación? Jesús. Jesús es la salvación. Llegó a casa Zaqueo y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Entonces, para la salvación no es una cosa, es una persona. Y ese versículo está diciendo que si yo descuido mi fe en esa persona, soy reprobada totalmente. Si descuidamos la fe en esa persona,
somos totalmente reprobados delante de Dios, porque lo único que nos lleva al Padre es la fe en la persona de Jesús. Uno que dijo, no, yo antes iba a la iglesia evangélica, pero ahora soy mormón. Se desligó de Cristo. Esa persona no tenía tampoco al Señor dentro. Porque el que tiene al Señor dentro dice, mis ovejas son mías. El Padre que me las dio mayor que todas es. Y Juan dice, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero ese es el motivo, porque cuando entiendo quién es el Padre, que nos vino a dar a conocer su nombre, que es Jesús, y que creyendo en ese nombre podemos ir a donde Él está, entonces dice, venid confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Una de las razones por las que a veces algunas oraciones no son respondidas es porque traemos un saco inmenso de culpas sobre los hombros y no hemos podido desembarazarnos de ese peso, y a la hora de orar nosotros ni siquiera nos atrevemos a pedir lo que es del Padre, que ese fue el ejemplo que nos dejó Jesús. ¿Por qué voy a orar por aquel hermano que está enfermo y que tiene una enfermedad tan grave, o aquel que está que tal vez Dios quiera hacer un milagro, una persona de sanidad, hasta si quiere de resucitar de entre los muertos? Pero me miro yo como se miraba Pedro, me miro yo como se miraba Juan, me miro yo como se miraban ellos. Ay no, tal vez Dios no me oiga porque ayer yo levanté la voz y grité, hice esto, hice lo otro. ¿Entienden? Aunque parezcan que no. En la manera en que vemos a Dios, pero la manera en que nos vemos a nosotros mismos, impide no solo la oración, impide la vida cristiana, siempre va a haber un peso. Y dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, el pecado va a estar ahí, intentando, porque nos asedia todo el tiempo. Y dice, despojémonos ¿de qué? De todo peso. Y eso es algo que hace peso. Y normalmente cuando estoy con una persona, a veces que he estado en consejería con una persona, y yo noto que es una persona que ha sido echada a un lado, la dan por perdida, por inservible. Lo único que veo es que esa persona está llena por dentro de cosas que le impiden avanzar en la vida. Y como generalmente estamos más centrados en el andar, hacer, y no hacer, tratamos de corregir a la persona y le corregimos su conducta. Y no es su conducta lo que hay que corregir. A veces lo que hay que corregir es la mente, incluyendo la manera en que la persona ve a Dios y la manera en que se ve a sí misma, como todavía no ha sido establecido en Cristo. De hecho, cuando paso tiempo a veces ayudando a una persona, no es suficiente, la mayoría de las oraciones las hace la persona misma, pero no es suficiente que la persona dé ese paso que es importante de renunciar a cosas de su pasado que todavía le siguen ahí atormentando todos los días. No es suficiente eso. Es necesario que la persona decida luego empezar a renovar su mente por medio de las palabras. O sea, por ejemplo, ¿qué es renovar la mente? Muy práctico. Antes pensaba que yo era una persona, como recuerdo una persona que me dijo una vez, yo soy vil,
imagínense alguien dentro del cuerpo que diga, yo soy vil, yo soy alguien vil, se está identificando con lo falso. Si alguien de verdad, no alguien que vaya a la iglesia solamente, si alguien de verdad es nacido de Dios, tiene la gloria del Hijo, la gloria que el Padre le dio dentro, tiene a Jesús mismo, tiene a Dios mismo dentro, y el enemigo no quiere que veamos eso, y eso hasta para la oración es un impedimento, porque cuando nosotros nos vemos como Dios nos ve de verdad, no intelectualmente, sino teniendo revelación de quiénes somos, asumimos mejor el rechazo, porque siempre va a haber gente que te va a rechazar. Si cantas, te rechazan, y si no cantas, te rechazan, entonces ¿por qué no cantas? Y eso lo dijo Jesús, y lo hicieron con Jesús. Dijo, hablaba acerca de Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y lo criticaron, pero hablaba acerca de sí mismo, que entonces se sentaba con los publicanos, pero su propósito no era hacer lo mismo que ellos hacían, sino darle a conocer al Padre, y también lo rechazaron y lo criticaban, e incluso intentaron matarlo. Entonces, pero cuando nosotros entendemos la identidad que tenemos en Cristo, hasta asimilar el rechazo, que siempre va a haber gente que te rechace, es algo más tolerable. Y aparte de eso, el poder hacer la voluntad de Dios independientemente de lo que la gente cree o piensa de ti. Porque es importante que para uno sea, en primer lugar, lo más importante, lo que Dios piensa acerca de uno. Entonces, mire, ahí me gusta mucho el libro de Juan, porque aunque parezca que no, el libro de Juan, o el Evangelio según San Juan, es un libro que habla mucho acerca de la oración. No es solamente tomar un versículo aislado, sino la manera en que Jesús expone aquí su persona, expone la persona del Padre y expone también el asunto de la oración, de la confianza al orar. A ver, porque si, por ejemplo, Juan dice esto, esta es la confianza que tenemos en Él. Eso es lo primero que hay que tener, confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, tendremos las cosas que le pidamos. ¿Qué me está diciendo ese versículo? Que si yo no tengo confianza en Él, no voy a creer que Él me está oyendo. Y si no oigo que Él me está oyendo, no voy a confiar en que Él me va a responder lo que yo le estoy pidiendo. Y solamente se lo estoy mencionando porque yo no estoy entrando de lleno ahí. Solamente para tener una noción en cuanto a Juan, sobre todo del capítulo, vamos a decir, siempre me gusta que no lean un versículo nada más, sino del capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17, son versículos que tienen, capítulos que tienen que ver mucho con la oración. Y, por ejemplo, aquí en el capítulo 14, Jesús les está dando a conocer que Él y el Padre eran uno. Le estaba diciendo a ellos, a los discípulos, el Padre y yo somos uno. En el versículo 3 dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Normalmente se ha tomado mucho ese versículo para hacer alusión al rapto. Porque Jesús todavía no había ido a la cruz. Dice, si me fuere os prepararé el lugar, vendré otra vez. Primero le había dicho que en la casa de su padre muchas moradas hay.
y les iba a preparar el lugar. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él estaba en el Padre. Y ellos dicen, y entonces ahí fue que le preguntaron, él dice, ¿sabéis a dónde voy? ¿A dónde? Al Padre. Si leen el capítulo anterior, al 13, él está anunciando, ahora voy a ir al Padre. Ya se lo había dicho en el capítulo 13, de que él iba a ir al Padre. Y ahora les está diciendo, ya él supone que les había dado la información, pero ellos todavía no tenían el espíritu para discernir aquella información. Dice, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Dos cosas. ¿A dónde iba? Al Padre. ¿Y cuál era el camino? Él mismo. Entonces dice, así que lo que está diciendo en el versículo 3 es que les iba a preparar lugar. Cuando Él viniera, que vino 9 días después de su ascensión, vino nuevamente y se derramó el Espíritu Santo en ellos. Cuando Él viniera, ¿dónde iban a estar ellos? En el Padre. Esa es la postura de autoridad. Algunos me miran así como pensando, ¿será así o no será así? Efesios capítulo 2 lo dice claramente, que juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Si no, no tuviéramos autoridad. La autoridad, y mira, a veces vas a tener que hacer oraciones de autoridad. Voy a contar esto porque les he dado, me parece, me estoy sintiendo unas señales así de parte del Señor, que les he dado cosas profundas sin ejemplificarles mucho. Y les voy a ejemplificar algo de mi vida. Yo una vez enfermé y fui delante de unos hermanos que eran incluso ancianos de la iglesia y muy espirituales ellos, amigos míos personales, para que oraran por mí. Ellos oraron y al momento no ocurrió nada. Yo seguí sintiéndome muy mal y ella, la amiga mía, me dijo, Mari, ¿tú quisieras comerte unos platanitos? Porque yo llevaba ya, era el segundo día sin comer con el dolor intenso. ¿Quieres probar unos platanitos fruta que ellos iban a comer? Y yo le dije, no, ellos acababan de ungirme y de orar por mí. Yo dije, no. Y yo fui a lavarme las manos, pero en eso el Señor me habló, la fe sin obras es muerta. Y ya habíamos orado por el asunto, yo misma decidí. Yo sabía que Dios me había mandado ahí porque estuve a punto de ir al hospital. Pero como eran días feriados y en nuestro país los días feriados ocurren muchos accidentes en los hospitales, yo le dije al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y vino a mi mente, haz lo que dice Santiago. Hacer lo que dice Santiago acerca de que está alguno enfermo. ¿Qué tiene que hacer? Es la responsabilidad del enfermo, no de la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer el enfermo? Llamar a los ancianos de la iglesia, que oren por él, ungiéndolo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces yo dije, eso es lo que voy a hacer. Yo tuve una certeza grandísima de que Dios me dijo que hiciera eso. Por lo tanto, llegué a casa de mis amigos y les dije que venía para que me ungieran. Y cuando ellos oraron por mí, no sucedió nada. Yo seguí con el dolor. Pero cuando yo voy a lavarme las manos, vino otro versículo a mi mente donde decía que la fe sin obras es muerta. Y le dije, sí, Mari, sácamelo. Ella se llama María también. Ponme los platanitos, que la fe sin obra es muerta. Y en la medida que yo empecé a comer los plátanos, se me fue quitando el malestar, pero no del todo. Y después cuando el hermano de ella vino, que es Eliseo Villar, que estuvo por acá predicando, el presidente de la Asamblea de Dios, le contamos lo que había sucedido y él dijo, bueno, María, a lo mejor es que tú necesitas un segundo toque. Acuérdate de aquel ciego
que vio un poquito los hombres a lo lejos como árboles. Necesitaba un segundo toque. Y oraron por mí. Y antes de que Eliseo terminara de orar, ya yo no tenía dolor. ¿Qué pasó? Que normalmente nos ocurre eso. Bueno, ahora Dios me sanó así. La próxima vez seguro que lo va a hacer igual. La próxima vez que yo enfermé, fui a lo mismo. Enfermé con una diarrea que no con nada, no se me quitaban con nada y era muy molesta porque hasta por la noche dormida, imagínense, eso no se, cuando los esfínteres están relajados, pues todo eso sale. Entonces estaba muy, muy incómoda yo con aquella situación y llevaba ya casi una semana. Incluso una doctora amiga que es cristiana me visitó y me dio unas tabletas, pero eso fue después que mis amigos me ungieron otra vez y oraron. Esta vez me ungieron y no ocurrió nada. Pero esta vez Dios no me había dicho que hiciera eso, pero cuando yo regreso a casa, yo dije, bueno, he hecho todo lo que sé hacer. Y llega la amiga mía médico con unas pastillas, unas tabletas, las tomo, me dijo, mira, con eso te vas a curar, te lo garantizo porque eso es muy efectivo. Lo tomé y no ocurrió nada. Como no ocurrió nada, yo supuse que algo Dios me quería enseñar. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Porque ya yo probé todo. Y yo sé que tú no me quieres así por la eternidad. ¿Qué tú quieres enseñarme? Entonces el Señor me recordó aquel pasaje cuando Él iba con sus discípulos. ¿Se acuerdan de la higuera seca? Cuando Él pasó y quería coger algo del fruto de la higuera y no encontró fruto en ella y la maldijo. Y cuando regresaron, al regreso, la higuera se había secado. Pero fue para darle una enseñanza sobre la oración. Jesús en ese momento les dijo a ellos, ustedes se asombran por lo de la higuera. De cierto les digo que si le dijeran a este monte, desarráigate creyendo y échate en el mar, lo que dijeres os será hecho. Por eso es que tiene que haber confianza cuando uno va a orar. Entonces yo dije, ok, Señor, está bien, pues puse las manos en mi abdomen, era por la noche, estaba sola, y yo dije, Señor, en tu nombre le digo a este monte u obstáculo grande, desarráigate en el nombre de Jesús. Desarráigate. Y después de eso me dormí. Para mi asombro fue todo bien, no tuve diarrea, en la mañana no tuve diarrea y después estuve hasta como 2 o 3 días sin poder ir al baño. Que lo que les quiero, o sea, que para que no quedara ni duda, pero lo que yo quiero decir, que tiene que haber confianza en la persona del Señor, confianza en quienes somos en Cristo, confianza en lo que dice Él, que a través de la persona de Jesús nos ha dado, confianza en que nos podemos acercar sin ningún sentimiento de culpa. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dicho sea de paso, cuando vemos Juan 17, en el capítulo 17 de Juan, Él está orando y dice que está orando no por los del mundo. ¿Oh? Jesucristo dice en esa oración que Él no estaba orando por los del mundo, sino por los que me diste. Por eso estaba orando, estaba intercediendo. ¿Por qué? Porque aunque Él todavía no se había consumado todo, ya Él sabía lo que ellos iban a recibir. No por buenazos así que eran, porque después de eso Pedro le negó y todo, sino por creer en Él. Y Él sabía lo que ellos iban a recibir. Iban a recibir toda la herencia del Padre y le iban a poner en una posición que es la que le está anunciando aquí en Juan 14, pero la reitera después en Juan, cuando siguen los capítulos sucesivos,
que donde Él esté, lo dice también Juan 17, ellos también estarán. ¿Dónde? Sentados con Él en una posición de autoridad. ¿Dónde? En el Padre, en el corazón del Padre. Si nosotros nos viéramos realmente como los hijos que somos en Dios, nosotros hasta tuviéramos más resultados en cuanto a las oraciones. Y sobre todo aquellas oraciones que tienen que ver con las cosas del Padre, que tienen que ver con dar gloria al Padre. Por ejemplo, cuando dice, venga, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que es el versículo siguiente del Padre Nuestro, venga tu reino. ¿Quién es el reino? También Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Él. Venga tu reino, lo que estaba queriendo decir es, ya Él estaba allí, pero que viniera a estar incluso dentro de cada uno de los creyentes. Claro que el reino de Dios se va a ver de una manera palpable durante el milenio. Pero el reino de Dios está ahora, o sea, la persona, que es el reino de Dios, que es Jesús, vive dentro de cada creyente. Y eso nos debería servir de inspiración para pedirle a Dios, Señor, descéntranos, Padre, descéntranos de nosotros mismos. Descéntranos de las oraciones que hacemos a diario. O sea, no es que no debamos orar cosas que oramos a diario, sino que nos descentre y nos lleve a peticiones más allá, que no sea solamente, oh Señor, mira el día de mañana, Señor, dame el sueño de esta noche, oh mira Señor, la comida de mañana. Porque en el mismo Padre Nuestro, cuando siguen mirando uno toda la oración, cuando hablan acerca del pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, ahí también está hablando de la persona de Jesús. Él es el pan de vida. Él dijo que Él era el pan de vida. Él dijo, no le dio Moisés a comer el pan, el verdadero pan que descendió del cielo. Era Él que estaba allí presente. O sea, en todo el Padre Nuestro, que me he podido detener nada más prácticamente que en los inicios, pero desde principio a fin habla del Padre y desde principio a fin habla del Hijo, y el Hijo vive dentro de nosotros y nos hace ser hijos de Dios. Y si nos miramos aparte del Hijo, no podemos tener experiencia aparte del Hijo. Entonces, yo no sé cuánto tiempo queda. 5 minutos. Ok. El capítulo de Juan 17. No quiero hacer lo que siempre digo que no hagamos. Porque empecé por el capítulo 14 de Juan, que da claves importantes. Jesús los iba a llevar al Padre. Y si nosotros creemos ese mensaje, nosotros también hemos sido llevados al Padre. O sea, todos los que crean el mensaje que ellos tenían de parte de Jesús. Pero miren el final del capítulo 14. De cierto os digo, el que en mí cree, y ese fue el mensaje que Él vino a traer, que Él vino del Padre, que Él era uno con el Padre, que el Padre y Él uno son. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No es que harían las mismas obras, sino aún mayores. ¿Por qué? Porque Él iba al Padre. Cuando fuera al Padre, nos iba a venir otra vez en la persona del Espíritu Santo e iba a estar dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Juan 14:3, les haré lugar y vendré a vosotros. Otra vez, lo que está hablando es del derramamiento de su Espíritu. Él iba a vivir dentro de cada creyente. Y
miren para qué dice eso. En el versículo 12 lo aclara. Y todo, miren lo que dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. O sea, pedir en el nombre de Jesús es pedir, no es decir al final de la oración, en el nombre de Jesús. No, eso no es pedir en el nombre de Jesús. Aunque al final digamos en el nombre de Jesús. Puede que yo esté diciendo, no Señor, mira, mata a aquel hermano, en el nombre de Jesús. Le pongo bien dramático, porque puedo pedir montones de cosas y decir al final, en el nombre de Jesús. Y eso no quiere decir que Dios me va a poner un cuño a esto, a mi oración. El hecho de que Dios responde mi oración es que yo estoy metida en la profundidad del Padre y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, ¿qué significa el nombre de Jesús? Todo lo que el Hijo pediría para la gloria del Padre. Todo lo que es del Padre es mío, dijo él, y todo lo que es mío es del Padre. Por lo tanto, mira, nosotros no podemos manipular a Dios porque vamos a venir con una oración de gran retórica delante de Él que lo vamos a impresionar. Lo único que nos salva a venir a pedir cosas grandes delante de Dios y que Dios nos responda es que venimos en el nombre de ¿quién? Del Hijo, que dijo, mira, ya yo vivo dentro de ti y eso es lo que yo quiero. Y eso es para la gloria del Padre. Y eso es lo que yo quiero que tú pidas. Y eso es lo que yo gimo dentro de ti cuando tú estás ocupado en tantas reuniones y estás ocupado en tantos programas. Mi espíritu dentro de ti está orando por eso, aunque tú no lo sepas. Jesús está todo el tiempo. Eso fue lo que Él nos quiso decir. Entonces, ¿qué dice Él? Que todo lo que pidiéramos al Padre, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, eso debería ser una meta para nosotros en la oración. Lo haré para que el Padre sea, ¿cuál es el punto? Glorificado en el Hijo. Padre, mira, acuérdate lo que hizo el Hijo para darte gloria a ti. Y eso es lo que pido ahora. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y bueno, ya en el capítulo 14 final les vuelve a dar la promesa del Espíritu Santo. Ya en el capítulo 15 les habla puntos específicos acerca de la oración, como por ejemplo, que permanecieran en Él, y si permanecían en Él, podían pedir. No voy a entrar ahí, solo lo menciono. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nosotros, creo yo, el versículo 4 del 15 dice también, no, ni pude tocar el 17 como yo pensaba. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo. Una mata de guayaba no puede llevar fruto sin el tronco, sin la savia, pero si la mata está o sea, el gajo está en el tronco, ni se esfuerza por dar la guayaba, la da de manera natural. Y eso es lo que nos quiere decir. Así que, Señor Padre, ayúdanos, revélanos, danos profunda revelación de qué es lo que ocurre en nuestra vida de oración. ¿Por qué no nos atrevemos a pedir lo que es de verdad del Padre? Quítanos, Señor, la mira de todo lo que no es de ti, de todo lo que es la carne, deseos nuestros egoístas. Incluso a veces hasta se hacen oraciones para taparte la boca, Señor, porque cuando queremos eliminar a un miembro del cuerpo, lo que en realidad estamos queriendo hacer muchas veces es cortar la vida tuya que fluye por medio de ese miembro del cuerpo. Por esa fue la razón que en Juan 17, aunque habla cosas grandes, sin embargo habla acerca del amor, que nos amemos unos a otros para
que el mundo crea y que seamos uno. Y Señor, son cosas muy profundas y muy sublimes que no son fáciles de explicar, pero oro que junto con mis hermanos que están acá orando, que nos concedas a cada uno de nosotros más y más revelación en cuanto a esto, y nos enseñes también a orar, que nos enseñes nuevas cosas contigo acerca de la oración. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a poder poner en práctica las cosas que tú nos vas enseñando. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.